Hey coders, bienvenidos al curso práctico de JSON, JavaScript Object Notation. En este curso voy a enseñarte las bases de uno de los formatos de intercambio de datos más utilizados entre distintos sistemas. Gracias a JSON vas a poder crear aplicaciones que van a poder comunicarse y no tienen que estar escritas en el mismo lenguaje de programación. En este video voy a enseñarte las bases de JSON, voy a enseñarte cómo empezar a conocer su sintaxis y también voy a enseñarte cómo utilizarlo en una pequeña aplicación para que puedas tener una idea de cómo se usa en aplicaciones reales. Así que si te interesa aprender este formato de intercambio de datos, pues en este video te voy a dar un paso a paso para que puedas empezar. Antes de que empecemos a conocer de forma práctica JSON, primero te voy a dar una introducción teórica para que puedas tener una idea de por qué utilizar JSON y cómo se lee al final el formato. La primera pregunta que voy a intentar contestar es ¿por qué aprender JSON? JSON es un formato popular para poder intercambiar datos entre distintos sistemas y no tienen que estar escritos estos sistemas en el mismo lenguaje, pueden estar escritos en distintos lenguajes de programación. Si alguna vez te has preguntado cómo es que aplicaciones móviles y aplicaciones web se pueden comunicar con un servidor y el formato en el que los datos son intercambiados, JSON te puede dar una buena idea de cómo funcionan. Luego también JSON es bastante utilizado en algunos sistemas que se les llama REST APIs o REST APIs, que básicamente son servidores que permiten enviar y recibir datos en formato JSON. Las aplicaciones móviles, las aplicaciones web de hoy en día, en su gran mayoría utilizan este tipo de sistemas. Y luego también JSON es utilizado en bases de datos. Si alguna vez has utilizado una base de datos SQL como NoSQL, te darás cuenta en un momento que vas a poder cargar también datos en formato JSON dentro de tu base de datos. Y es importante entender cómo funciona este formato para luego poder convertirlos en tablas, en colecciones o básicamente en el formato que soporte la base de datos. Los únicos requerimientos que pido para que puedas entender este video, los únicos requerimientos que pido para este curso es que tengas algunas bases en algún lenguaje de programación. No ninguno en específico, sino en alguno. Puede ser Python, JavaScript, Go, Java, etc. Porque cualquiera de estos lenguajes hace uso de este formato. Así que con que aprendas las bases de JSON vas a poder luego integrarlo en tu sistema, esté escrito en cualquier lenguaje. Primero vamos a definir qué es JSON. JSON es un abreviado de JavaScript Object Notation. Lo que significa prácticamente es que JSON está basado en un tipo de dato que posee JavaScript. Ese tipo de dato se le conoce como objeto. Y lo que significa también es que si ya conoces algo de JavaScript y has escrito algo de código, probablemente ya conoces la sintaxis de JSON. Y si no has escrito nunca código de JavaScript, no hay ningún problema porque este formato es bastante sencillo de leer y en este video voy a enseñarte las bases de cómo empezar a leerlo y escribirlo. También se le conoce como un formato ligero de intercambio de datos. Esto se le conoce de esta forma porque muchos sistemas lo utilizan para poder convertir un dato en este formato y de esta forma enviárselo a otra aplicación que puede estar escrita en otro lenguaje de programación. Pensémoslo de esta forma. Cuando descargamos una aplicación móvil de cualquier tienda de aplicaciones, pues debemos saber que nuestros datos no residen allí. Por ejemplo, si descargamos Instagram, nosotros sabemos que nuestros datos no están en la aplicación móvil, están en otro lugar, está en un servidor, que básicamente es otra aplicación que se encarga de devolvernos nuestros datos. Estos servidores básicamente contienen toda la información de muchos usuarios y lo que hace la aplicación móvil es simplemente pedirle los datos a estos servidores para mostrarlos en pantalla. En otras palabras, las aplicaciones móviles no son más que interfaces que nosotros utilizamos para poder mostrar datos de distintos usuarios. Y para poder pedir los datos, lo que hace la aplicación móvil es que hace algo llamado una petición, es decir, solicita datos a los servidores. Los servidores luego responden y cuando responden los datos, finalmente la aplicación móvil muestra por pantalla el resto de interfaz. Ahora, la pregunta es ¿cómo intercambian los datos? ¿Cómo es que los datos son representados? Y es allí donde entra JSON, ya que cuando nosotros pedimos datos a un servidor, por lo general, el servidor responde los datos formateando estos en un formato conocido como JSON. Es decir, cuando las aplicaciones móviles o las aplicaciones web, las cuales son las aplicaciones más utilizadas al día de hoy, solicitan datos a un servidor, este formatea los datos que tiene en el formato JSON y los envía al cliente para que se pueda utilizarlo. Básicamente, esta es la forma en la que muchas aplicaciones al día de hoy funcionan, así que es muy importante entender este formato. Este formato está basado principalmente en JavaScript, pero tiene su equivalente en múltiples lenguajes de programación. De hecho, aunque veas la palabra JavaScript aquí, pues no significa que tan solo funciona con JavaScript, funciona con cualquier lenguaje de programación. Así que tarde o temprano, si vas a desarrollar una aplicación de servidor, una aplicación móvil o una aplicación web, vas a encontrarte con este formato, esté escrito en cualquier otro lenguaje. Y al día de hoy es uno de los formatos más utilizados para comunicar distintos sistemas o para enviar datos entre distintos sistemas, ya que es bastante fácil de leer y escribir para un humano. Y es bastante popular en la web, ya que en la web nosotros tenemos un concepto llamado Ajax, que básicamente significa que cuando tenemos una aplicación web, en nuestra aplicación puede enviar y recibir datos en formato JSON de forma asíncrona.
Es decir, sin la necesidad de que la aplicación pare. Puede ir haciendo otras cosas y puede ir enviando datos JSON y recibiendo datos JSON. Esto es la forma en la que muchas aplicaciones web funcionan al día de hoy y se basa también en este formato. Ahora, en JSON nosotros tenemos una forma de representar datos del mundo real dentro de este formato, y eso se le conoce como tipos de datos. Quizás has escuchado esta palabra en tu lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación tiene tipos de datos, strings, números, enteros y demás. Bueno, JSON también tiene sus propios tipos de datos, y esto es muy útil porque nos permite representar, por ejemplo, números. Por ejemplo, si nosotros queremos enviar un total de compra de un usuario a otro sistema, es decir, cuánto compró un usuario al final del día, pues podemos representar ese número en un formato típico. Puede ser un entero o un flotante, y por lo general luce de esta forma. Podemos colocar, por ejemplo, 30 o 30.1 o 100 o 999 y así. Podemos colocar cualquier número para poder representarlo en un entero, y si le colocamos un punto significa que es un decimal. Luego también tenemos streams, que básicamente son para poder representar textos, es decir, caracteres en Unicode, y básicamente se representan dentro de dobles comillas. Por ejemplo, si yo quiero representar el texto Hello World, tengo que colocarlo entre dobles comillas. Luego también hay booleans o booleanos, que básicamente nos permiten representar dos estados que serían verdad y falso o true y false. Luego también tenemos arreglos o listas, que básicamente se utilizan para que nosotros podamos representar una lista de elementos dentro de JSON. Estas empiezan desde cero y son una lista ordenada. Esto significa que si se considera el orden en el que se están colocando los elementos. Por ejemplo, podemos tener una lista de números que puede ser 1, 2 y 3. Aunque puede ser también una lista de streams, puede ser una lista también de booleans o puede ser una lista de otras listas, ¿ok? Un array de arrays. Y también nosotros tenemos otra cosa que se llama objetos, que básicamente son datos que se representan por pares de clave y valor. Es decir, podemos colocarle como un nombre al dato que le estamos guardando dentro del formato JSON. Esto lo vamos a ver más en la práctica, pero básicamente significa que podemos colocar un objeto dentro de otro objeto. Y también tenemos un tipo de dato llamado null, que lo utilizamos para representar que un dato aún no está disponible o un dato no existe simplemente. Para poder ver esto en la práctica, primero vamos a entender de forma sencilla las reglas básicas de JSON. La primera regla que vamos a considerar es esta regla llamada pares clave y valor. JSON está conformado por datos en pares clave y valor. Esto significa que básicamente cuando tengamos datos nosotros podemos representarlos colocándoles una especie de nombre de variable. Por ejemplo, aquí tengo el dato que se llama Eugenia. Este es un texto porque es el nombre de una persona. Entonces yo lo puedo representar con una especie de variable llamada name en JSON. Entonces yo podría decirle, ok, esto lo voy a llamar name. Ahora, aquí pueden ver que está en inglés, pero no tiene que estar en inglés. Pueden colocarle nombre, por ejemplo, o podrían colocarle nombre, su guión, usuario, y al final pueden darle este valor. Luego también podría crear otra clave llamada password y el valor sería Eugenia123, que es la contraseña de este usuario. Luego también podría crear otra clave llamada country, que representa el país donde viene este usuario, y también podría crear otra clave de edad, que como pueden ver en este caso no va entre dobles comillas porque no es un texto sino es un número. Y básicamente este es el propósito de JSON, representar datos en un formato que sea simple de leer, tanto para otros sistemas como para el programador. Así que puedes ver aquí que es bastante sencillo de entender este formato. Esto se le conoce como pares clave y valor. Estas serían las claves y estos serían los valores de estas claves. Luego también hay otra regla que tiene JSON, y es que estas claves van a ir entre dobles comillas. Si te das cuenta, a diferencia del anterior, lo único que cambia es que estas claves van entre dobles comillas. Esta es una regla de JSON. JSON dice que todas las claves que nosotros creemos tienen que ir en dobles comillas. Y bueno, esto es lo que vamos a considerar también al momento de crear este formato. Entonces, sí o sí, cuando crees una clave, no importa el nombre que tenga, pero siempre colócala entre dobles comillas porque es algo necesario en este formato. Luego también tenemos otra regla, y es que cualquier clave que nosotros creemos siempre debe tener un valor. Por ejemplo, si yo creo la clave name y quiero dejarlo en blanco, esto me va a dar un error, porque aquí debería ir un valor. Lo mismo, si aquí por ejemplo tengo la clave password y le coloco Eugenia123, en este caso sí va a ser correcto porque tiene un string adentro, entonces esto para JSON es correcto. Luego, por ejemplo, si creo una clave llamada country y le coloco un valor cualquier cosa, por ejemplo, esto no es un texto porque no va entre dobles comillas, tampoco es un número, bueno, esto me va a dar un error. Luego también puedo tener una clave llamada age o edad y como valor puedo colocarle un número. Bueno, esto es correcto porque esto es un tipo de dato válido en JSON, y al final esto también es una asignación o estamos colocándole un valor a esta clave, así que esto también es correcto. Por ejemplo, aquí también tengo otra clave llamada nickname y como valor está en blanco, es decir, no tiene nada adentro, pero como he colocado dobles comillas significa que es un valor o un string vacío. Esto quiere decir que no salta la regla de JSON, es decir, siempre tiene un valor, solo que aún no tiene nada este string. Entonces eso también es válido.
Y lo vas a ver mucho cuando solicites datos de otros sistemas, por ejemplo, pueden que te devuelvan strings vacíos. Lo que significa es que esa clave aún no tiene ningún valor, pero te da una idea de que esa clave sí almacena strings. Ahora, también hay otra regla muy importante en JSON y es colocar todos estos pares claves y valor entre llaves. Esto es muy importante porque utilizando estas llaves es básicamente como agrupamos todos estos datos o decimos que todos estos datos le pertenecen a una sola entidad, en este caso a un solo usuario. Si por ejemplo yo pido los datos de Eugenia, viene el nombre, password, country y age, pero todos estos datos le pertenecen a una sola persona. Es por eso que los agrupamos dentro de estas llaves y es muy importante colocarlas. De hecho, otra regla importante de este formato es que para poder separar los pares, claves y valor también tenemos que colocar comas. Esto es muy útil porque de esta forma sabemos cuándo empieza y cuándo termina un par clave y valor. En estos momentos se nota bastante claro porque sabemos que cada uno contiene un solo valor, pero también nosotros podríamos tener luego arreglos, objetos, y el colocar estas comas sirve bastante, aparte de ser una regla, también para poder definir en dónde termina un valor. Aunque esta regla tiene una excepción, y es que cuando nosotros estamos creando el último elemento ya no debería llevar coma. Y no es que sea opcional, no debería llevar coma. Eso quiere decir que si aquí por ejemplo tengo un par clave y valor, y después tengo otro, coloco una coma. Aquí tengo otro par clave y valor, y si después tengo otro, coloco una coma. Aquí también tengo otro par clave y valor, y como viene después otro, también coloco una coma. Pero después de este par clave y valor ya no viene nada, entonces no es necesario que coloque una coma. Lo dejo sin la coma. Y con eso ya tengo un JSON válido. Ahora, en JSON también yo puedo colocar un objeto dentro del objeto más grande. Es decir, puedo también colocar como una especie de JSON dentro de otro JSON. Por ejemplo, aquí yo tengo una clave llamada address o dirección. Como una dirección puede estar conformada por la ciudad y la calle, pues al final he colocado otras llaves que es para decirle que adentro van a ir otros pares claves y valor. Por ejemplo, aquí le digo que address está conformado por city y street. City, por ejemplo, es la ciudad del usuario, que en este caso es London, y street es esta calle que se llama Baker Street. Entonces al final estos datos también le pertenecen al usuario Eugenia, pero al final están representados como en una especie de sub JSON o en una especie de subobjeto que van a poder ser bastante sencillos de leer cuando creemos una aplicación. Entonces esto es como crear un subgrupo dentro del grupo más grande. Y muy importante, cuando nosotros creemos archivos JSON, estos deben terminar con la extensión .json. No importa qué nombre les coloquemos. Podemos colocarle cualquier nombre, pero siempre debe terminar con la extensión .json. Es decir, en nuestros sistemas, por lo general, en nuestro sistema operativo, cuando guardamos archivos, nosotros podemos tener archivos .jpg, .png, .mp4, .mp3 y así. Bueno, para poder representar en nuestro sistema que vamos a estar guardando un archivo en formato JSON, tenemos que decirle que termina en .json. Por ejemplo, podríamos guardar un dato que se llame mydata.json, users.json o cualquier cosa .json. Y también hay otro concepto muy importante, y es que cuando enviamos datos de un sistema a otro, por lo general le damos información al otro sistema de qué datos le estamos enviando. A esto se le conoce como los MIME type o el tipo de dato de archivo que te estoy enviando. Y por ejemplo, en JSON es bastante común utilizar este nombre llamado application/JSON. Cuando crees sistemas vas a verlo mucho este nombre, así que es importante que lo mencionemos al menos para que puedas tener una idea. Y de hecho, como en internet pueden existir distintos tipos de archivos, también al igual que application.json, también podríamos enviar otros tipos de archivos. Por ejemplo, podría enviar un audio MP4, lo que significa que un sistema le está enviando un archivo MP4 a otro. También le podría enviar un text HTML para decirle que un sistema a otro le está enviando un HTML. O podría enviar un PDF con application/PDF, significa que un sistema a otro le está enviando un PDF. Y ya estaría. Con estos conceptos básicos vamos a poder tener una mejor idea general de qué es JSON, pero si aún así no lo has entendido todo, te recomiendo que veas primero la práctica, que te voy a mostrar a continuación, y ya luego vas a poder volver a estas diapositivas para poder repasarlas. Y de esa forma vas a poder entenderlo mucho mejor. Así que ahora vamos a pasar a escribir código. Ok, ahora vamos a pasar a la práctica. ¿Recuerdas que te había mencionado que JSON descendía de un formato basado en JavaScript? ¿O descendía de un tipo de dato basado en JavaScript? Bueno, vamos a conocer primero ese tipo de dato y luego vamos a convertirlo en un JSON. Para poder hacer esto vamos a necesitar un editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code como editor de código. Puedes ir a la página code.visualstudio.com y puedes descargarlo. Está disponible para Windows, Linux y Mac y es bastante sencillo de instalar. Así que una vez tengas el editor,
editor, simplemente ábrelo y con eso ya estaríamos. Lo primero que voy a hacer en este ejemplo es crear una carpeta. Esta carpeta vamos a crearla en nuestro escritorio y en mi caso voy a llamar este ejemplo JSON-course y vamos a abrir esta carpeta con nuestro editor de código, en mi caso de nuevo Visual Studio Code. A partir de aquí lo que voy a hacer es que voy a crear una aplicación web, entre comillas, una mini aplicación web. Entonces vamos a crear aquí un simple index.html y luego vamos a crear también otro archivo que se llame un index.js. Y muy bien, vamos a enlazarlos estos dos archivos, vamos a ir en el HTML y vamos a crear una estructura básica de HTML5. Aquí en Visual Studio Code ustedes pueden escribir HTML5 y dar un enter y se va a autocompletar. Y aquí como título voy a colocar JSON course o curso de JSON. Y bueno, para poder enlazarlo voy a colocar aquí, antes de que finalice el body, este script de index.js. Entonces voy a escribir aquí script y aquí adentro en este script voy a escribir el index.js. De hecho voy a colocarle con un punto y un slash al inicio para decirle que este archivo está dentro de la misma carpeta. Listo, con esto ya tenemos un proyecto sencillo para poder empezar a probarlo. Entonces vamos a abrirlo. Para poder abrirlo, como es un archivo de HTML simplemente, puedo venir en esta carpeta que dice JSON Course, puedo darle doble clic y si doy un doble clic en el index HTML, esto se va a abrir en el navegador. Una vez abierto, vamos a venir en el navegador en estos tres puntos. Aquí vamos a venir donde dice más herramientas, herramientas para desarrolladores. Y esto lo que va a hacer es abrir una pantalla como esta, en donde van a poder ver una consola. De hecho voy a acercar la consola con control más y con esto ya estaríamos. Entonces lo primero que voy a hacer es hablarles un segundo del objeto de JavaScript. Vamos a venir aquí en el index.js y lo primero que voy a hacer es crear un objeto en JavaScript de esta forma. Voy a colocar llaves. Una vez abro estas llaves voy a colocar aquí pares, claves y valor. ¿Recuerdan que en JSON habíamos hablado de los pares, claves y valor? Bueno, vamos a crearlos aquí también. Vamos a crear por ejemplo un nombre. Voy a colocarle name y como valor voy a colocarle Ryan. Luego también voy a colocar otro par clave y valor, por ejemplo voy a colocar un last name, ¿okay? De nuevo entre dobles comillas last name, y voy a colocarle rate, por ejemplo, este es el apellido de esta persona. Y de hecho por ahora tan solo voy a colocar estos dos valores y vamos a guardarlo en una constante de JavaScript. Voy a escribir const y vamos a llamarle user. Con esto tengo un objeto sencillo de JavaScript que puedo ver por consola. Por ejemplo puedo decir console.log user. Si yo guardo esto y vengo en el navegador y refresco, vamos a ver que por consola veo este objeto. Ahora de nuevo podemos ver los pares, claves y valor. Pero esto, aunque se parezca a un JSON que lo hemos visto, pueden ver que no está entre dobles comillas. Esto es así porque lo que hemos escrito, si bien sigue unas reglas muy similares a las de JSON, esto es un objeto de JavaScript. Es decir, es un tipo de datos del lenguaje JavaScript. Pero si nosotros quisiéramos convertirlo a un JSON, en los lenguajes de programación tenemos funciones y métodos que permiten convertir un objeto o un tipo de dato de tu lenguaje de programación en un JSON. Por ejemplo, en JavaScript nosotros tenemos un objeto que se llama JSON.stringify. Y adentro colocamos el objeto que queremos convertir, en este caso user. De nuevo recuerda que user es un objeto, pero ahora quiero convertirlo a un JSON. Entonces si yo guardo esto y trato de mostrar esto por consola, para mostrarlo por consola podemos colocarlo dentro de un console.log. Entonces puedo decir console.log y adentro puedo colocar lo que habíamos escrito. Ok, de hecho voy a colocarle una sola línea para que puedan verlo mejor. Entonces ahora sí voy a guardar, vengo nuevamente en el navegador y si refresco van a ver que ahora ha cambiado un poco la forma en la que se veía el dato. Por ejemplo, si vemos antes de la conversión, de hecho vamos de nuevo al código y escribo console.log y aquí lo muestro sin que se convierta, es decir, solamente el user, y los comparo, refresco, pueden ver que cuando estaba en su formato user aparecía con colores aquí en la consola y también no era necesario colocarle las dobles comillas a las claves. Esto es así porque esto es un objeto de JavaScript, mientras que este es su equivalente en un formato JSON. De hecho lo que hace el método stringify es que convierte esto en un string, pero al momento de convertirlo en un string lo convierte en un JSON válido. Es por eso que le coloca las dobles comillas, que es una regla requerida en JSON para que esto sea válido. Y de hecho, ¿cómo saber si tenemos un objeto que es válido o no? Bueno, existe una herramienta online que es bastante sencilla de utilizar, que se llama JSON. Pueden buscarlo de esta forma, JSON Validator. Y van a llegar a esta página que se llama JSONLint.com. Aquí, en este editor que ven, van a poder escribir un objeto JSON y validarlo. Por ejemplo, si yo escribo name y le digo que ese es el nombre de una persona, y le digo, por ejemplo, que este usuario se llama Joe, y vengo aquí donde dice Validate JSON y doy un clic, van a ver que me dice que esto no es válido. Principalmente porque faltan dos cosas. Uno, faltan las llaves de abrir y cerrar. Entonces tengo que colocar esto. Y lo otro es que también esto de aquí debe ir entre dobles comillas. Ok, debe ir entre dobles comillas. Y aquí le coloco el name. Entonces si valido esto, ahora me dice que es un JSON válido. De hecho, para comprobar lo que hemos hecho hasta este momento, si venimos en nuestra consola y le digo, ok, quiero que valides esto de aquí, vamos a seleccionarlo, vamos a copiarlo. Le doy copiar objeto. Y si lo pego aquí y trato de validarlo, él me dice que es un objeto JSON válido.
¿ok? Porque he copiado en este caso con este nombre. Y si copio esto de aquí y lo pego y le doy validar, también me dice que es un objeto JSON válido. Pero si recuerdan, aquí en esa parte, cuando yo selecciono esto de aquí, al darle copiar objeto, él lo convierte en objeto JSON. Pero si yo tan solo le doy copiar, él lo va a copiar tal cual lo vemos aquí, que sería el equivalente de JavaScript. Entonces si yo lo pego aquí, pueden ver que no está las dobles comillas. Entonces esto no es un objeto válido de JSON. Entonces yo lo valido, pueden ver que me da un error, porque me dice aquí que faltan las dobles comillas. Entonces tendría que colocarle las dobles comillas de name y las dobles comillas de last name para que sea un JSON válido. Luego también otro asunto es que aquí le he copiado con comillas simples. Vamos a quitárselos porque son comillas dobles para representar streams en JSON. ¿Recuerdan los tipos de datos? Le habíamos dicho que eran con comillas dobles, entonces vamos a colocarle entre comillas dobles. Y lo validamos y ahora sí pasa la validación. Listo, entonces, para resumir esto, cuando creamos objetos en JavaScript o objetos en su lenguaje de programación, básicamente estos son para que podamos operarlos dentro de nuestro propio sistema, dentro de nuestra propia aplicación. Pero si queremos enviar este dato a otro sistema, tenemos que convertirlo a un formato JSON. Y en este caso en JavaScript utilizamos esta función que se llama Stringify, pero otros lenguajes de programación pueden que tenga otro nombre, pero al final el resultado es el mismo. Convierten a este formato, que es básicamente colocarlo entre dobles comillas las claves, entre dobles comillas es un string, y de hecho tenemos más tipos de datos. Por ejemplo, si yo quisiera colocarle también una edad, podría escribirle aquí, también quiero guardar una edad de este usuario. Por ejemplo, le digo que quiero guardar la edad 20. También le puedo dar, por ejemplo, una especie de nickname. Entonces le digo que este usuario también va a tener un nickname. Y por ejemplo aquí le voy a decir que este nickname va a ser Ryan 123. Luego también le voy a decir que tiene unos hobbies. Entonces vamos a decirle, ok, este usuario tiene unos hobbies, y vamos a decirle que es una lista, porque por lo general los hobbies pueden ser muchos. Entonces voy a colocar una lista de JavaScript y adentro voy a decirle que uno de sus hobbies es correr, otro es escribir código y otro es comer. Entonces con esto tenemos una representación de las listas de JavaScript dentro de un objeto JSON. Es decir, esto representa múltiples elementos en uno solo. Luego también tenemos otro tipo de datos que vendrían a ser los objetos. Por ejemplo, yo aquí le podría decir, ok, este usuario también tiene una dirección, va a tener una calle y va a tener una ciudad. Es decir, al final este usuario pertenece a una ciudad y está ubicado en determinada calle. Y listo, con esto al final he representado también un objeto, es decir, un objeto dentro de otro más grande. Y finalmente también tengo la forma de representar booleanos. Por ejemplo, si yo quiero decirle que este usuario si está casado o no, por ejemplo le puedo decir, voy a colocar una coma para separarlo. Y le digo, este usuario está casado, y le puedo dar como valor true o false. Si le doy true, por ejemplo, pueden ver que aquí me lo resalta con color, o también le puedo colocar false, cualquiera de los dos. Entonces, si yo quiero verlo por consola, guardo esto de aquí, y si vengo en mi navegador y refresco, vamos a ver que este es el equivalente de JavaScript y este es el formato JSON. Ahora vamos a entender algo muy importante de la diferencia de un objeto JavaScript con un objeto JSON, ya que aunque parecen lo mismo, en realidad no tienen exactamente las mismas reglas. Por ejemplo, en JSON sí es necesario colocar estas dobles comillas, pero en JavaScript de hecho no. Si yo por ejemplo le digo que quiero quitar estas dobles comillas de las claves, puedo hacerlo, y al final esto es completamente válido en JavaScript. Esto es así porque JavaScript de nuevo tiene este tipo de dato que se le conoce como objeto, y este objeto no es JSON. Esto es algo interno que utiliza JavaScript para representar o agrupar datos. Pero este objeto básicamente sí puede ser convertido en un JSON, y es por eso que utilizamos Stringify. Entonces si yo guardo esto y vengo nuevamente en el navegador y refresco, pueden ver que al final sigue siendo lo mismo, porque este objeto es válido en JavaScript. De hecho aquí pueden ver que no está entre dobles comillas de nuevo, pero su conversión sí necesita dobles comillas, sí necesita separarse por comas. Y de hecho, si nosotros aquí también, para ver otra diferencia, cuando creamos un objeto queremos colocar una coma al final, esto también es válido en JavaScript, pero en JSON no. De nuevo, si lo intentamos convertir, venimos en el navegador, vamos a ver que su conversión no tiene una coma al final, pero en el código sí puedo dejarlo así, y esto es completamente válido. Entonces este es un objeto de JavaScript, que es de donde desciende JSON al final, y luego tengo su conversión en el formato JSON, y de nuevo pueden utilizar este validador para verlo. Y yo copio esto de aquí, por ejemplo, lo copio tal cual y lo pego aquí y le doy validar JSON, pueden ver que lo formatea y lo coloca ordenado, y al final me dice que es un JSON válido, lo que significa que yo puedo enviar ahora este formato a otro sistema para que pueda utilizarlo. Y de hecho es bastante sencillo de leer también, y esto también se puede representar luego en otro sistema en una interfaz. ¿Ok? Entonces es así como funciona el formato JSON de manera básica. Finalmente, para darles una idea más,
En cuanto a los objetos de JavaScript, yo también puedo acceder individualmente a cada uno de estos datos. Muchos lenguajes de programación permiten acceder individualmente a un objeto. Muchos lenguajes de programación permiten acceder individualmente a cada uno de estos valores de este objeto. Y para hacerlo yo puedo utilizar aquí un console log que le puedo decir del usuario, quiero llamar la clave name. Luego puedo decirle, ok, también quiero llamar la clave last name. Y también quiero llamar la clave llamada hobbies. Si yo guardo esto de aquí y vengo en el navegador, y vengo aquí en JSON Curves y refresco, vamos a ver que tengo el name, el last name y hobbies, que es un arreglo o una lista. Esta es la forma en la que podríamos acceder a distintos valores en JavaScript. Entonces, con estas bases ya tienes una idea más clara de cómo funcionan los objetos de JavaScript y cuál es su equivalente en JSON. Pero vamos a aprender un poco más en detalle de cómo funciona esto en la siguiente sección. En la sección anterior hemos aprendido que creando un objeto de JavaScript podríamos convertirlo a un formato JSON. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si utilizamos otros tipos de datos que no están incluidos en los tipos de datos de JSON? Porque JavaScript tiene más tipos de datos aparte de strings, números, listas y objetos, o booleanos también. También tiene funciones. De hecho, yo podría crear una función aquí dentro de este objeto. Para darles un ejemplo, por ejemplo, aquí yo puedo crear una función llamada greet, que significa saludar. Y por ejemplo, esta función greet lo que va a hacer es retornar un simple texto que diga hello. Para yo poder llamar esta función, simplemente vengo aquí en un mensaje por consola, le digo console.log y quiero llamar de user, quiero llamar su método greet y lo ejecuto. Esto me va a devolver el string hello. Entonces vamos a guardar esto de aquí y si vengo en el navegador y refresco, vamos a ver que veo el string hello. De hecho ya no necesito los mensajes de console log anteriores. Vamos a guardar y tan solo me voy a quedar con el texto hello. ¿Qué pasa si yo convierto este dato a JSON? Recuerdan que aquí debajo estaba convirtiendo este objeto user en un string y luego ese string lo validaba y lo convertía en un JSON. Bueno, este es su equivalente. Y miren, si analizamos todos los datos que tiene, por ejemplo, yo aquí le digo tiene name, last name y así. Y también tiene una función greet. ¿Cómo creen que convertiría este dato a un JSON? Porque yo al momento de decirle los tipos de datos de JSON, en ningún momento les mencioné funciones. Bueno, lo que hace este conversor es que como esa función no es un tipo de dato válido para un JSON, él coloca el name, last name, age, coloca hobbies, coloca address y coloca casado, pero pueden ver que no está la función greet. Es decir, no lo añade, o mejor dicho, lo quita al momento de convertirlo. Porque al ser un tipo de dato que no es válido en un JSON, simplemente no lo considera y ya está. Entonces no importa cuántas funciones yo cree aquí, por ejemplo coloco otra coma y le digo voy a crear aquí una función que se llame no lo sé, something, y aquí por ejemplo esta función something tan solo la dejo allí. Si yo guardo y vengo en mi navegador y refresco, pueden ver que tampoco lo añade. Entonces él quita los tipos de datos que no son válidos, los quita al momento de hacer la conversión en el formato JSON. Y esto es bastante importante porque esto nos da a entender que este formato ya está listo para yo poder enviarlo a otro sistema porque ya está validado. Hasta este momento hemos aprendido cómo representar un solo objeto y cómo convertirlo en un formato JSON. Pero, ¿qué pasa si un sistema me envía una lista de usuarios y no tan solo uno? Bueno, para eso en JSON nosotros tenemos la forma de representar una lista o un arreglo y para eso se utilizan los corchetes. Un corchete dentro puede tener múltiples objetos o múltiples datos y cada uno también se separa por comas. Entonces, para yo poder representar esto, vamos a colocar un ejemplo aquí. Y primero voy a crear un arreglo de amigos. Supongamos que este objeto usuario o este usuario son los datos que vendríamos a representar en una red social. Y bueno, este usuario tiene amigos. Entonces voy a crear aquí otra constante que se llame amigos, por ejemplo, friends. Y va a ser un arreglo porque van a ser múltiples objetos. Entonces aquí voy a crear un objeto de un usuario. Por ejemplo, él tiene un amigo, vamos a colocarle un name que vamos a llamarle Ryan, por ejemplo. Y vamos a crear luego un nickname. Ok, vamos a colocarle Ryan 123. De hecho aquí ya existe, vamos a cambiarlo, vamos a colocarle Joe y Joe 123. Entonces con esto luego puedo crear más amigos. Por ejemplo, puedo crear otro, voy a crear aquí Marcos. Y aquí voy a colocarle Marcos 123. Y con esto ya tendría un arreglo con dos amigos. Entonces puedo crear más aquí. Y con esto el usuario tiene una lista de amigos a la cual él puede relacionar. Estos datos de aquí yo lo que puedo hacer es también convertirlos a su formato JSON. De hecho, si yo vengo aquí y le digo ok, voy a colocar por consola. Voy a quitar esto de aquí por ahora. Le digo voy a colocar por consola. Voy a ver la conversión de JSON.stringify de estos amigos, de friends. Si yo guardo esto de aquí y vengo en el navegador y refresco, vamos a ver que aquí tenemos nuevamente el arreglo y pueden ver que las propiedades como name o nickname al momento de convertir al final le colocan estas dobles comillas. De hecho, esto de aquí no es enteramente necesario en JavaScript. Por ejemplo, si yo le quito todas las comillas a las claves como name y nickname,
quedarían de esta forma. Esto es completamente válido en JavaScript. Y si yo guardo y vengo en el navegador y refresco, pueden ver que al final él termina colocándole estas dobles comillas porque este es su equivalente en JSON. Entonces, esto es muy útil porque cuando enviamos datos de un sistema a otro y son muchos, lo podemos colocar dentro de un arreglo y al final podemos enviárselo a otro sistema. Ahora, esto de aquí es la conversión de un arreglo al formato JSON, pero eso también podría estar dentro de este objeto. De hecho, yo podría decirle aquí, el usuario tiene una propiedad llamada amigos, voy a decir una nueva propiedad, y el valor va a ser este arreglo de amigos que acabo de crear. Es decir, usuario no tenía la propiedad, pero le he creado la propiedad amigos y el valor va a ser este amigos que aquí he colocado. Entonces, vamos a ver este valor, vamos a decir quiero ver usuario. Y si yo guardo esto de aquí y nuevamente vengo en el navegador y refresco, vamos a ver que ahora tengo el equivalente de este objeto usuario con todos esos datos. De hecho, podemos copiar esto de aquí, copiar nada más el texto, ¿ok? No lo copien como objeto, sino copien nada más como un texto cualquiera, control C. Y si venimos en JSON Online y lo pego, y por ejemplo le doy aquí donde dice validate JSON, van a ver que tengo el equivalente o la forma ordenada de JSON, y pueden ver que aquí están entre dobles comillas las claves, y aquí por ejemplo también está el booleano y la lista de objetos o la lista de, en este caso, de pares clave y valor que representa cada usuario. Listo, entonces con esto ahora hemos aprendido también cómo representar listas o un conjunto de datos dentro de JSON. Y bueno, esto sirve porque cuando nosotros solicitemos datos a otro sistema también, el otro sistema nos puede dar una lista de elementos y cuando lleguen yo los puedo empezar a recorrer. Por ejemplo, yo le puedo decir, ok, quisiera recorrer esta lista de amigos y mostrarlos en el HTML. Para poder hacer eso, por ejemplo, yo puedo crear aquí una lista UL y aquí le puedo colocar un ID y le puedo decir que esta lista UL se va a llamar, por ejemplo, people. Entonces, si yo quiero mostrar estos datos dentro de este UL, pues simplemente tengo que alterarlos con JavaScript. Esto es algo bastante típico que hacen las aplicaciones de hoy en día. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, primero, quiero que utilizando la propiedad document de JavaScript, quiero que selecciones un elemento por ID. Vamos a colocar getElementById y le voy a colocar el nombre del ID que he colocado aquí en el index.html que se llama people. Entonces le digo, quiero que selecciones ese elemento people. De hecho, si yo veo esto por consola, lo coloco dentro de un console log, yo puedo ver ahora ese UL o esa lista desordenada que he creado en HTML. De hecho, vamos a verlo, voy a guardar esto de aquí y si vengo en el navegador y refresco, vamos a ver que tengo ahora este UL. Claro, aquí no se ve porque no tiene nada dentro, pero pueden ver que esto hace referencia a un UL que está en pantalla. Entonces con esto yo le puedo decir, quiero colocar los elementos dentro de este UL, pero para poder hacerlo tengo que recorrerlos. Entonces vamos a hacer esto antes. Primero voy a crear un bucle for y el bucle for va a empezar desde i en 0 y luego le voy a decir que va a continuar hasta que sea menor a la longitud total del arreglo, es decir, tan solo va a llegar hasta cuando es el último elemento y luego va a ir incrementando de uno en uno. Mientras va recorriendo el arreglo de amigos, lo que voy a hacer es que voy a guardarlo en una variable. Okay, voy a guardar una variable cada uno de estos datos, pero con una interfaz adentro. Es decir, voy a crear aquí una variable que se llame, por ejemplo, output. Vamos a escribirlo bien, output, que va a ser un string vacío. Y cuando empiece a recorrer, voy a llenar este output, pero con estos datos convertidos a una etiqueta li de HTML, por ejemplo. Para poder hacer eso, simplemente voy a decirle, ok, este output va a contener como valor y vamos a decirle que va a ser igual a lo que ya tenía más. Y aquí vamos a colocarle entre backtick de JavaScript, voy a decirle que va a colocar simplemente un LI, otro LI de cierre, vamos a colocarle aquí. Y adentro, entre este símbolo de dólar y llaves abiertas y cerradas, para decir que aquí voy a concatenar, voy a colocar el valor de friends en la posición de i y voy a colocarle el nombre. Con esto, si yo guardo y vengo en el navegador y refresco, deberíamos ver aquí los datos, pero no lo vemos porque tan solo he llenado esta variable. Ahora, esta variable le voy a decir que va a estar dentro de este elemento. Entonces le voy a decir inner.html va a ser igual a output. Esto de aquí es código de JavaScript. Si no lo entienden, no hay ningún problema porque esto está relacionado más con cómo alterar el DOM. Pero básicamente con esto estoy recorriendo estos datos de amigos, estoy cambiándolos o estoy colocándolos dentro de un LI, de una etiqueta LI. Y finalmente los inserto dentro de este elemento que habíamos visto, que es SUL. Si yo refresco, vamos a verlos por aquí por pantalla. ¿Ok? Entonces si yo creo otro usuario más, por ejemplo José, y refresco, vamos a ver que allí están. De hecho también podría colocar aquí, por ejemplo, otra concatenación y le podría decir aquí también coloca de friends en la posición y quiero que coloques el nickname. Entonces si yo guardo esto de aquí y vengo en el navegador y refresco, vamos a ver que también está el nickname de cada usuario. De hecho voy a colocarle un guión y refresco y así se vería. Entonces con esto al final yo estoy recorriendo elementos que claro, en este caso están aquí,
pero por lo general estos vendrían desde otro sistema. De hecho, para darles una idea, estos datos es el formato JSON, estos datos que vemos aquí es el formato JSON. Esto lo podría recibir de otro sistema, y si yo quisiera convertir esto a un objeto de JavaScript, podría hacer esto, podría copiarlo y podría decir json.parse, y aquí entre dobles comillas pego ese valor. Y si yo doy un enter, pueden ver que ahora lo coloca con colores y todo aquello, porque ahora este es un objeto de JavaScript. Entonces, ahora he hecho el proceso contrario, he convertido un objeto JSON o un stream que adentro tiene un objeto JSON en su equivalente de JavaScript. Entonces, para que tengan una idea, mientras Stringify me permite convertir de un objeto a un JSON, parse o el método .parse hace lo contrario, me permite convertir de un objeto JSON a un objeto de JavaScript para que yo pueda empezar a manipularlo desde código de JavaScript. Entonces, para tenerlo incluso más claro, cuando nosotros utilizamos el tipo de dato objeto en JavaScript es porque nosotros queremos alterar cosas, queremos operar con este objeto, pero cuando queremos enviarlo a otro sistema, lo convertimos en un JSON para que el otro sistema lo pueda recibir. Listo, entonces con esto tenemos una idea más clara de cómo funcionan estos objetos de aquí, pero en la siguiente sección les voy a mostrar cómo empezar a operarlos con otro sistema, o al menos cómo es empezar a obtener los datos desde otro sistema. Hasta este momento hemos aprendido cómo crear un objeto JSON y cómo convertir un objeto JSON nuevamente a un objeto de JavaScript. Pero, ¿cómo podríamos compartir este objeto o los objetos que creamos en un sistema con otro? Bueno, la forma más sencilla es creando un archivo y enviándole a otro sistema. Para conocer esto, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Hasta este momento nosotros habíamos creado unos cuantos objetos aquí en nuestra consola. De hecho, si yo refresco esto de aquí, y pueden ver que aquí yo tengo un objeto que es un usuario. Si yo quiero enviarle esto a otro sistema, lo que podría hacer es copiarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a venir en nuestro editor. Vamos a crear otro archivo que se llama, por ejemplo, user.json. Esto es importante porque el .json significa que es un objeto JSON, no es HTML, no es CSS, no es JavaScript, no es una imagen, es un objeto JSON. Y adentro pegamos el dato. ¿Ok? Y miren, en este caso él le coloca incluso colores porque sabe que es válido. De hecho, aquí Visual Studio Code también me permite formatearlo o ordenarlo, así como lo hacía este editor de aquí. Entonces yo puedo presionar F1 y puedo decir Format Document. ¿Ok? De nuevo F1 Format Document. Y si doy un clic aquí, él lo formatea por mí. ¿Ok? Y miren, al final es lo mismo, solo que en este caso está dentro de un archivo de, en este caso, JSON. Ahora, esto no es JavaScript. ¿Ok? Parece JavaScript, pero no es JavaScript. Esto es un JSON. De hecho, si yo quito, por ejemplo, estas dobles comillas, pueden ver que me da un error. Porque me dice, ok, esto es un JSON y en JSON es importante que lleven las dobles comillas. Ahora, esto de aquí, ¿cómo lo podría enviar a otro sistema? Bueno, podría enviárselo a través de internet y el otro sistema lo puede descargar. Para darles un ejemplo extremadamente sencillo, por ejemplo, si yo arrastro este archivo, vamos a minimizar esto de aquí. Vamos a venir en el navegador en una... vamos a minimizarlo aquí. Y por ejemplo, si yo vengo en la carpeta JSON Curves y acá están los tres archivos que he creado con el editor. Si yo arrastro el archivo user.json dentro del navegador, pueden ver que el navegador lo abre. ¿Ok? El navegador puede abrir distintos archivos. Si ustedes abren una imagen, el navegador puede abrirlo. Si abren un PDF, el navegador puede abrirlo. Y así como le he enviado un JSON, él también puede entenderlo. Ahora, el asunto es cómo yo podría enviar estos datos sin la necesidad de un archivo. Y es lo que vamos a aprender en la siguiente sección. En la sección anterior hemos aprendido cómo abrir un archivo JSON en nuestro navegador, que es una forma de compartir básicamente un dato JSON con otro programa. Pero ahora vamos a tratar de hacerlo lo más real posible y vamos a tratar de enviar los objetos JSON a través de un servidor. Es decir, cuando tenemos aplicaciones móviles o aplicaciones web y por ejemplo queremos consumir datos JSON, vamos a tener que traerlos desde otro servidor a través del protocolo HTTP. El protocolo HTTP básicamente quiere decir que nosotros vamos a poder solicitar datos y otro servidor nos va a poder responder datos. El dato que nos va a responder es un JSON. Pero para poder ver esto vamos a instalar un programa que en este caso vamos a buscarlo, se llama Node.js. De esta forma pueden buscarlo como Node.js. Y van a llegar en esta página, node.js.org. /s. Esto lo que nos permite es descargar una especie de intérprete de JavaScript, pero fuera del navegador. Es decir, vamos a poder instalar más programas de JavaScript sin que estemos trabajando dentro del navegador. Vamos a descargar esto de aquí. Y bueno, esto es bastante rápido. Es un programa que no pesa mucho. Una vez descargado, vamos a venir en el instalador. Damos un clic. Voy a decirle siguiente. Voy a darle aceptar, siguiente y así hasta el final. Lo voy a dar a instalar. Este programa lo que nos va a permitir es poder acceder a un comando nuevo que nos va a permitir instalar, en este caso, múltiples programas de JavaScript, pero yo voy a instalar tan solo uno, el cual me va a permitir poder crear un servidor de una forma bastante sencilla. Ok, aquí ya se instaló. Vamos a darle Finish.
Y para probar si yo tengo instalado Node, lo que vamos a hacer es abrir una consola aquí dentro de nuestro sistema. Como estoy en Windows, voy a presionar la tecla Windows más R. Esto lo que va a hacer es abrir esta ventana de ejecutar. Y aquí simplemente voy a escribir la palabra cmd y voy a dar un Enter. Esta es la forma rápida de abrir una consola. Otra forma también es simplemente buscar console dentro de su buscador de programas y van a llegar en este programa llamado Command Prompt. Una vez abierta la consola o terminal, si están en Linux o Mac, abran una terminal. Si están allí, pues lo que vamos a hacer es escribir el comando node espacio -- version. Y si vemos una salida, por ejemplo en este caso tengo la versión 18 de Node, significa que ya tengo Node.js instalado. Ahora voy a instalar un programa que me va a permitir poder crear un servidor. Pero para poder instalarlo, Node me trae otro programa más llamado npm. De hecho vamos a comprobar si lo tenemos. Escribimos npm espacio -- version. Y si doy un enter voy a ver la versión de npm si lo tengo instalado. Y como ambos vienen juntos, pues no voy a tener ningún problema. Listo, entonces con este programa npm vamos a instalar más paquetes o más programas de JavaScript. El primer programa que voy a descargar es este llamado Live Server. De hecho pueden buscarlo de esta forma, npm Live Server. Este es un paquete que me permite poder tener un servidor web. Y de esta forma van a poder entenderlo mejor. Vamos a darle aquí donde dice Live Server. Nos va a llevar a una documentación del paquete. En realidad lo único que necesitamos es ejecutar este comando que dice npm install -g live server. Vamos a copiarlo, vamos a venir en la consola y vamos a pegarlo. npm, de hecho voy a copiarlo bien, control C, control V y ya está. Ahora, en este caso yo estoy escribiendo npm install y si ustedes tienen Node instalado esto les va a funcionar, pero en la última versión de Node que he descargado, ahora se instala de esta forma, npm i -g live server, es decir, el install lo cambiamos por i simplemente. Esto lo que va a hacer es crear un nuevo comando en nuestro sistema que nos va a permitir el poder crear un servidor web. De hecho vamos a probarlo, vamos a cerrar esto de aquí y vamos a venir ahora en nuestro editor de Visual Studio Code y ahora voy a decir que arranque toda esta aplicación desde un servidor. Entonces para poder hacer eso, primero voy a cerrar el editor y volverlo a abrir porque hemos instalado Node y probablemente Visual Studio Code no lo haya reconocido, así que ciérrenlo y ábranlo de nuevo. Y una vez abierto, pues lo que vamos a hacer ahora es presionar F1 dentro de Visual Studio Code y vamos a escribir Create Terminal. Esto nos va a mostrar esta opción que dice terminal, crear nueva terminal. Si damos un clic, eso lo que va a hacer es abrir esta consola aquí dentro de nuestro editor. Y si yo aquí escribo node espacio -- version, vamos a ver que me da la versión de Node que tengo instalada. Entonces ahora sí puedo escribir el comando live -server y doy un enter. Esto lo que va a hacer es que va a ejecutar un servidor web y vamos a ver que ahora tenemos la misma salida que habíamos visto antes cuando abrimos el archivo HTML, pero ahora estamos desde localhost 8080. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, sirve porque como estamos en un servidor, ahora vamos a poder solicitar datos de otros servidores y también incluso poder entregar datos desde este servidor. Primero voy a enseñarles cómo es que consumiríamos datos a través de internet y no arrastrando un archivo. Para poder hacerlo, aquí recuerden que yo tengo un user.json. Si yo visito un /user.json, van a ver que aquí aparece de esta forma el objeto JSON que está dentro de ese archivo. Esto no está servido con el protocolo de archivos de nuestro sistema, es decir, no he arrastrado y abierto el archivo, sino está siendo entregado a través de HTTP, a través de un servidor. De esta forma, si yo consultara esta dirección desde otra aplicación móvil o web, por ejemplo, yo podría obtener la misma respuesta, este objeto JSON. Ahora, en este caso no luce bien, pero hay una extensión bastante buena en Chrome que me permite poder ver formateado todo esto con colores y aquello. Entonces vamos a buscar esa extensión, vamos a buscarlo como JSON Beaver Extension. Esto nos va a llevar a esta página de Chrome que se llama JSON Beaver. Y aquí si lo abrimos vamos a poder instalar esta extensión que me permite colocar colores al JSON. Vamos a darle donde dice añadir Chrome, añadir extensión. Ok, se ha añadido, no pesa nada la extensión. Y si refrescamos aquí nuestra página, o bueno, vamos a abrirlo en otra, bueno, es aquí, este que termina en localhost, o bueno, en 127.0.0.1.8080. Si refrescamos, vamos a ver que ahora lo tenemos con colores e incluso también puedo empezar a minimizar este objeto JSON. De hecho, también tengo algunos temas, vengo aquí en estas opciones y si yo quiero cambiarle el tema, vengo aquí y le digo que quiero este tema, por ejemplo, llamado Drácula y le voy a dar guardar. Ok, me dice ok. Y si refresco aquí con este refresh, pueden ver que cambia el tema, ¿ok? Entonces, esta es otra forma de ver el objeto JSON que está viniendo de otro servidor. Incluso aquí me dice esto viene desde localhost 8080. Ahora, ¿por qué hacemos esto?
Bueno, porque así como yo estoy pidiendo este objeto usuario de mi propio sistema, yo también puedo pedir de otros sistemas. Por ejemplo, hay URLs o hay servidores públicos o también conocidos REST APIs que yo puedo usar para pedir datos. Por ejemplo, hay un ejemplo bastante popular que se llama JSON Placeholder. Este es un sitio que me permite el poder obtener datos de ejemplo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, obtener datos de usuarios, aquí él me dice, puedes visitar JSON Placeholder /users y yo te voy a dar un objeto JSON con 10 usuarios. O, por ejemplo, puedes visitar post y es un arreglo de 10, bueno, en este caso voy a ver cuántos son, de 100 publicaciones. Y miren, esto ustedes ya lo pueden leer porque hemos creado nuestros propios objetos JSON y ustedes pueden ver que aquí tiene una propiedad llamada UserID, que es un número, un ID, que es otro número, un title, que es un stream, y un body, que es un stream. Básicamente esto representa una publicación de un blog. Entonces, si yo quiero ver esto, de hecho aquí ya lo estoy viendo desde el navegador y pueden ver que lo vemos aquí formateado con nuestra extensión. Pero esto viene de otro servidor y yo lo estoy viendo aquí en mi navegador. Esto significa que ha viajado de otro servidor a mi navegador en un formato JSON y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿cómo podría yo utilizar tanto esta información como la propia información que tiene mi sistema? Bueno, recuerdan que habíamos hecho en nuestro código, al momento de escribir código de JavaScript, habíamos recorrido y habíamos utilizado estos datos que estaban aquí mismo. Bueno, en lugar de utilizarlos, estos datos que vienen desde mi propio código, voy a decirle que recorra datos que vienen desde otro sistema. Pero para poder traer los datos desde otro sistema, desde JavaScript, JavaScript tiene un método llamado fetch, el cual significa quiero que traigas datos desde otro servidor. Entonces, para poder hacer funcionar eso, vamos a primero comentar esto de aquí, ¿ok? Quitar ese console log. Y voy a decirle aquí, voy a hacer una petición fetch. ¿Okay? Aquí en la petición fetch nosotros vamos a decirle que de dónde queremos pedir datos. Y por ejemplo, nosotros colocaríamos una URL, como aquí por ejemplo yo tengo este ejemplo de JSON Placeholder, que es una URL bastante extensa. Yo lo puedo copiar y lo puedo pegar aquí. Esto es como decir, quiero que traiga los datos en formato JSON que vienen desde otro sistema. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que le voy a decir, después de que traiga los datos, then voy a recibir una respuesta, un response. Y por ahora quiero ver por consola ese response. Ok, entonces puedo decirle quiero ver por consola ese response. Vamos a escribir console log response. Si yo guardo esto y vengo en el navegador y refresco en mi navegador de localhost, vamos a ir al localhost 8080 o lo que es lo mismo 127.0.0.8080 y vamos a abrir nuevamente las herramientas desde desarrollador. Vamos a ver que ahora tengo un objeto response, que es básicamente lo que me ha respondido el servidor de JSON Placeholder. Ahora, si abrimos, por ejemplo, body, pueden ver que aquí me dice que tengo algo, pero no puedo leerlo. Entonces voy a convertirlo. Para convertirlo, voy a decir response.json. ¿Ok? Pero, de hecho, esta conversión toma algo de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que aquí le voy a decir, ok, vas a retornar el response.json. Y luego de que finalmente lo hayas convertido en JSON, voy a ver por consola esos datos. Voy a decir data y voy a ver por consola esos datos. Guardo esto de aquí. Y si vengo en mi aplicación y refresco, van a ver que tengo un objeto o múltiples objetos que son en realidad un arreglo de JavaScript. Pero pueden ver que ahora yo tengo los datos aquí en mi aplicación y estos venían desde otro servidor. Entonces yo lo que puedo hacer es lo mismo de antes. Puedo decir, ok, con estos datos quiero recorrerlos. Entonces puedo decirle, ok, debajo de este UL people voy a crear un UL que se llame, por ejemplo, post de publicaciones. Y de estos posts son los que voy a empezar a recorrer. Entonces le puedo decir lo mismo, le puedo colocar un bucle for y le digo for empieza índice 0 y le digo por cada, vamos a colocarle aquí un punto y coma, le digo desde que el índice sea menor que el arreglo de datos, data.length, pues quiero que empieces a incrementar en 1. Entonces vamos a colocarle después de aquí un i++. Pero luego yo quiero empezar a colocarlos dentro de un elemento o dentro de algún lugar. Entonces en este caso quiero colocarlos dentro de este UL. Entonces tengo que seleccionarlo, voy a decirle aquí, ok, vamos a colocar document.getElementById y quiero seleccionar esa lista que en este caso se llama, le había colocado post, ok, post. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decirle, ok, lo que empieza a recorrer aquí vamos a guardarlo en una variable. Entonces vamos a guardarlo en una variable que se llame, por ejemplo, post, vamos a colocarle post elements, ok, que va a ser un string vacío. Y vamos a llenar este string con el recorrido de estos arreglos o el recorrido de estos elementos dentro del arreglo. Entonces le voy a decir post elements
punto, y aquí vamos a añadirle, de hecho voy a colocarle aquí un más igual, que es lo mismo que colocar pose element igual a pose element, y aquí voy a colocarle un string y le voy a decir que adentro voy a guardar un elemento LI, no tiene que ser un LI, pero bueno, es como ya va a ir dentro de una etiqueta UL, pues voy a colocarle un elemento LI, y le voy a decir que adentro vamos a concatenarlo el dato en la posición I, la posición que esté recorriendo en ese momento, y lo que quiero ver desde allí va a ser, vamos a ver qué es lo que trae. Yo quiero ver, por ejemplo, el title y el user ID. Entonces voy a colocar primero el user ID. Quiero ver el user ID, guión, y luego quiero ver desde, vamos a colocarle aquí otra vez otra concatenación, desde data en el índice I. Voy a colocarle en este caso, el title. ¿Ok? Entonces si yo guardo esto lo único que va a hacer es colocar o llenar pose elements. Entonces una vez llena esa variable, le voy a decir, ok, cuando finalizas todo esto, vas a colocar adentro de este pose, ese pose elements. Entonces voy a guardar esto de aquí, y con esta pequeña porción de código, lo que hacemos es traer datos. De hecho vamos a refrescar. Bueno, aquí me dice no se puede colocar propiedades de null. Al parecer esto de aquí no lo ha reconocido, vamos a ver por qué. No guardé esto, vamos a guardar. Ahora sí vamos a refrescar. Y debería ver los datos, pero no los veo. Vamos a ver por qué. Ok, al parecer puede ser un asunto con los datos. Vamos a ver cómo lucen los datos. Los datos son un arreglo. Entonces los estoy recorriendo con length. Y luego le digo que del dato en la posición I empieza a mostrarme el user ID y el title. Ok, eso está bien. Y luego le voy a decir que cuando termina, pues voy a seleccionar el getElementById pose. Ok, que sería esto de aquí. Y voy a colocarle adentro estos datos. Y bueno, ahora sí aparecen. Entonces, como pueden ver, estos datos que están viendo en pantalla no están dentro de mi propio sistema, vienen desde otro lugar. Pero así como tengo estos, yo también podría hacer lo mismo con estos amigos de aquí. Podría solicitarlos desde este arreglo de usuarios. Vamos a terminar con eso. Entonces, lo mismo, le digo, ok, aquí yo estaba recorriendo el arreglo de amigos, pero venía desde este arreglo que estaba tipeado en mi código. Yo quiero traerlo desde otro lugar. Y el lugar que los voy a traer es justamente desde este mismo servidor, pero /user.json, ¿ok? Que vendría a ser estos datos. Entonces, para poder traerlos, voy a hacer una petición fetch. Vamos a colocarlo aquí arriba. Voy a decirle una petición fetch a /. Y como está en el mismo servidor, no tengo que colocar una URL. Simplemente le coloco un / y le digo, vas a traerlo desde user.json. ¿Ok? Y por ahora simplemente lo que voy a hacer, como esto es un objeto único, voy a decirle dent. Esto me va a traer una respuesta. La respuesta la voy a convertir a un formato JSON. Esto es lo mismo de antes, solo que ahora voy a poder ver los datos. Aquí voy a decir quiero ver los datos por consola. Si yo guardo esto y vengo aquí en mi aplicación, pueden ver que nuevamente veo los datos por consola. Ahora, estos datos no los estoy mostrando con un simple console log, sino estoy trayéndolos a través de internet. A mi propio servidor estoy consultando, pero lo estoy trayendo a través de internet. Luego me convierto en un objeto JSON y finalmente los veo por consola. Básicamente con esto también podría mostrarlos uno a uno. Podría decirle, ok, quiero colocar por ejemplo aquí, le digo de document. Bueno, aquí debajo lo tengo. Le digo desde people, voy a insertar. Y aquí voy a colocarle, por ejemplo, le digo, quiero colocar un H1. Bueno, aquí en formato de string. Le digo, quiero colocar un H1. Vamos a colocarle aquí. De hecho también podría recorrerlos, pero por ahora solo voy a mostrar uno. Le digo quiero colocar en un H1 el dato que viene desde, y aquí vamos a colocarle concatenado lo que viene es de data, que es el usuario, data. Bueno, vamos a ver qué datos trae. Trae name, last name, por ejemplo. Yo quiero ver en este caso su propiedad llamada, vamos a colocarle el last name, ok. Quiero ver data.lastname. Si yo guardo y refresco, pueden ver que dice array. Entonces con esto yo puedo colocarle aquí otro, le puedo decir ok, también quiero que antes coloques data.name y me dice Ryan Ray y debajo están el resto de publicaciones. Ok, entonces lo que hemos hecho justo ahora, muy aparte de tan solo obtener datos, es traer datos en formato JSON. Ahora, así como yo también los traigo, también podría enviarlos, actualizarlos, eliminarlos, pero básicamente eso ya depende del backend o lo que soporte la aplicación de servidor. Pero con esto ya tienen una idea de cómo es que se traen los datos y cómo es que los utilizamos para mostrarlo en una interfaz. Todas las aplicaciones, prácticamente al día de hoy, todas las aplicaciones web y móviles hacen esto. Claro, dependiendo del lenguaje, pues va a variar los nombres de las funciones, los nombres de los métodos que traen los datos, pero la idea es la misma. Traen datos desde otro servidor, los empiezan a recorrer y empiezan a mostrar en la interfaz. Listo, eso ha sido el curso básico de JSON. Espero que hayan entendido mucho mejor este formato de intercambio de datos. Como pueden ver, JSON se utiliza para enviar de un sistema a otro.
Y si quieren continuar aprendiendo más de JSON y cómo funcionan estos sistemas, yo les recomiendo que estudien cómo crear una REST-API en su lenguaje de programación. Si están estudiando Python, Go, JavaScript, C# o cualquier otro lenguaje de programación, aprendan cómo crear una REST API. La REST API es básicamente crear un servidor que va a devolver objetos JSON, va a recibir objetos JSON, lo va a guardar en la base de datos y cosas similares. Es decir, va a operar con objetos JSON y una base de datos. Esto se le conoce como REST APIs, o también tiene una serie de reglas que se le denominan RESTful, que es una forma de crear las URLs para poder enviar y recibir datos. O también podrían estudiar cómo utilizar bases de datos que utilizan JSON. O también podrían considerar cómo estudiar bases de datos que utilizan JSON. Por ejemplo, está MongoDB. MongoDB utiliza JSON para guardar datos, es decir, en lugar de guardar datos en formato de tablas de SQL, utiliza JSON directamente en la propia base de datos. E incluso la forma en la que MongoDB funciona es convirtiendo JSON en un formato binario que se llama BSON. Entonces es otra forma más de conocer JSON a fondo. Luego, si les gustó esto de poder estar modificando el navegador con objetos y datos, pues yo les recomiendo que estudien un poco más lo que serían los objetos de JavaScript. Muy pronto voy a estar creando un curso básico de programación orientada a objetos en JavaScript aquí en el canal, así que pueden estar atentos. Y algo bastante interesante también es que este formato JSON, a pesar de que se utiliza para intercambiar datos, también muchas aplicaciones lo utilizan para configurar cosas dentro de cada entorno. Por ejemplo, Visual Studio Code es un editor que requiere de configuraciones. Bueno, la forma en la que guarda las configuraciones es en un formato JSON. Para poder verlo, por ejemplo, vamos a presionar F1 dentro de Visual Studio Code y ustedes pueden escribir settings JSON y les va a mostrar esta opción: abrir las preferencias, abrir las configuraciones en formato JSON. Si yo doy un clic, aquí están las configuraciones de mi editor y como pueden ver, este es un formato JSON que ya hemos estudiado justo ahora. Solo que aquí se utiliza para poder decirle al editor cuántas tabs yo espero que tenga cada espacio o cada ventana. También le puedo decir el zoom que quiero que tenga el editor. Por ejemplo, si le coloco un entero como 3, él lo va a acercar. O por ejemplo, también me dice otras configuraciones como los lenguajes que soporta o los colores o las extensiones. Y al final se utiliza esto para configurar el editor. Como pueden ver, aquí se utiliza justamente para decirle ciertas propiedades al editor. Y utiliza las mismas reglas de JSON que hemos aprendido el día de hoy. Así que al final JSON es un formato que se utiliza ampliamente en el desarrollo de aplicaciones y con esto ya tienen una idea más clara de cómo funciona. Eso ha sido todo por el curso del día de hoy. Si tienen una idea de qué temas les gustaría ver, déjenme en los comentarios y nos vemos en próximos videos.